Bienvenidos a La Ciencia de la Mente. Este es el episodio número 3. Saludos Ángel, Patrick, a todos quienes nos escuchan la tarde de hoy. Comenzamos con un nuevo episodio del podcast La Ciencia de la Mente. ¿Cómo estás, Ángel? Hola ¿Cómo estás, Luis. Patrick? Hola a todos. Saludos. Hola Luis. Hola Ángel. Espero se encuentren muy bien allá en sus casas, que nos estén escuchando. Tenemos un tema muy interesante. Luis, Ángel, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Ya que pues, puede ser un tema que a la gente que nos está escuchando en este momento le atraiga mucha atención. Emocionales, diría. Vamos a ponernos sentimentales hoy. Sí, creo que A sí. flor de piel. Justo hoy día vamos a hablar entonces. Suena bastante a las emociones, a las distintas emociones que experimentamos los seres humanos y cómo tratarlo, tal vez, de diferentes formas, un poco variables. Pero hay mucho que hablar de las emociones, Luis, Ángel. ¿Por dónde empezamos? Específicamente, quizás, ¿qué son las emociones? Claro, ¿Qué creo que entendemos podríamos por ello? iniciar por qué son las emociones, ¿no? A ver qué entendemos nosotros acerca de las emociones y qué nos dicen nuestros amigos que son más estudiados, ¿no? De la ciencia acerca de las emociones. ¿Qué crees que son las emociones, Luis? Emocionante. Emociones son sensaciones propias del ser humano. Y el reino probablemente yo creo que esto va más allá del ser humano. Fíjate que los animales, mamíferos, también sienten emociones, más allá de nosotros, más allá del ser humano como tal. Sí, claro que sí. Eh, y lo que tú me dices, Luis, me resulta muy interesante porque inclusive nosotros como seres humanos vemos nuestras mascotas que dicen, oye, mira, está triste, está feliz, está alegre, está preocupado. Sí, sí, la verdad, fíjate, sobre todo, bueno, ahora que me parece, hay un boom con los caninos, sobre todo. Ujú. Claro. Mira, fíjate que Sí, hace poco estaba viendo no sé si era un documental, una serie, algo así en Netflix, que hablaba justamente sobre el tema de la ciencia de los animales y mostraban ahí una especie de experimento, ¿no? Que hicieron con un perrito, o bueno, con un perrito hembra, no una perrita. Su dueña lo hizo, ¿no? Para poder comunicarse con su perrita, lo que hizo fue generar un sistema de botones, ¿no? Para que pueda expresar lo que quería o lo que sentía, ¿no? Entonces, a través de asociaciones, la perrita iba presionando un botón, por ejemplo, hambre, y le daba comida, ¿no? Presionaba tristeza y la abrazaba, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Y así hasta que, bueno, actualmente, de acuerdo a lo que se muestra ahí en el documental, ¿no? O la serie, no sé qué será, este, básicamente llega a armar frases un poco más complejas de lo que se creería, ¿no? Y hasta incluso se llega a entender algunas cosas de las que quiere decir, ¿no? Es muy interesante. Justo lo que tú me mencionas, Ángel, me recuerda bastante a los estudios que se están haciendo dentro de la ciencia conductual contextual, y habla pues de que como el lenguaje, las emociones, trascienden a los seres humanos y los animales comparten muchos aspectos con nosotros, quizás no al nivel de desarrollo o complejidad que tenemos, porque al final a veces las emociones se vuelven un poco problemáticas y tenemos que recurrir a algunas intervenciones. Eso vamos a ver en un momento. Pero los animales también las sienten, ¿no? Y como seres humanos podemos empatizar con ellos bastante y darle cierto sentido a lo que ellos sienten para que nosotros podamos entenderlos cada vez más. ¿Qué dicen ustedes, Luis, Ángel, de lo que estoy diciendo? Tal vez estoy hablando una pachorrada, pero me vino algo a la mente, algo similar a esto, lo que les estoy diciendo ahora. pero bueno, que realmente existe ese intercambio emocional e incluso me atrevo a decir, porque lo he visto, lo he presenciado, que existe un apego emocional tanto del humano hacia el animal como a la inversa.
lo he presenciado así de primera mano, o sea, que realmente más que mascotas parecen en algunos casos hijos de las personas. Eh, y se construye ese lazo emocional que es súper fuerte, súper, súper. Lo digo porque lo he visto, no es que lo haya vivido, pues realmente no. Bueno, mi mascota es una tortuga y bueno, ya se pueden imaginar que no es muy emocional, ¿no? Pero, pero sí, sí he tenido parejas con caninos, ¿sí? Con perros y gatos, también, bueno, caninos y felinos. Y de verdad, o sea, el amor que se expresan, no sé, es súper intenso, de verdad. O sea, es súper intenso. La preocupación, el cariño, de verdad. Si se siente mal, la tristeza. eh, y de los perros, o sea, en el caso de los caninos, de hecho, hay una anécdota interesantísima acá. En mi ciudad, en Mérida, Venezuela, hace décadas había un señor que solía ser un académico que cayó en la desventura y terminó viviendo en la calle con un montón de perros. Tenía creo que más de 10 perros el señor, hace décadas. El señor se dedicaba a limpiar las áreas comunes de la ciudad y bueno, subsistía gracias a la caridad de los vecinos, de algunos sujetos que lo ayudaban y lo interesante es que a donde él iba, iban los perros. A donde sea que ese señor se trasladaba, iban sus perros con él, eran inseparables. Los alimentaba, les daba cariño y los perros detrás del señor. Un día, bueno, ya el señor fallece, se practica, bueno, el funeral, el sepelio, y ya luego que termina todo, los animales se quedan en el cementerio sobre la tumba del señor llorando por días, hasta que, bueno, los servicios que se ocupan de los animales pues, tuvieron que intervenir. Pero es sumamente interesante hasta el punto que fíjate que sus animales o sea, nunca se separaron de él, ni siquiera en la iglesia, ni en el funeral, en ningún lugar. Y en la tumba estaban arriba llorando la partida del Señor. O sea, es fuerte, es interesante también Mm. cómo, Eso que, cómo percibir sí, eso me recuerda bastante a estas la emociones. película esta de, Siempre a tu lado, creo que se llamaba, del perrito este Hachiko, tal vez la han visto. Ah, Hachiko, claro. Sí, no la vi, pero sí es súper popular. Sí, es súper popular. Me recuerda bastante a eso, ¿no? Y bueno, eso básicamente es, de acuerdo al poco conocimiento que puedo tener, de acuerdo al tema este de antrozoología, que le llaman, es el sentimiento de fidelidad, ¿no? Y de pérdida de la manada que tienen los perros como tal, ¿no? Y se genera no solamente en ese caso, ¿no? En muchos casos se puede ver, incluso si hacemos una búsqueda simple por Google, YouTube, Facebook, vamos a encontrar ahí videos de perritos que lloran por la partida de un familiar o de un hermano suyo, ¿no? Un hermano también de su misma raza o de otra raza, un hermano suyo y lloran, ¿no? Lloran su pérdida, ¿no? Se interpreta, de acuerdo a lo que tengo entendido, una vez más digo, como el sentimiento de fidelidad, ¿no? De la manada como tal. Mm. Claro que nosotros lo Y podemos dentro de todo, entender desde nuestra perspectiva humana como sentimientos, ¿no? Que realmente exacto, exacto. sienten. Ujú. Sí, sí. Sí, exacto, este Ángel. Y bueno, de la base, además del sentimiento, está pues las emociones, ¿no? Es decir, cosas, digamos, las emociones en sí, como ya lo mencionó Luis, son, es algo que trasciende a los seres humanos, también lo comparten diferentes animales. Hay una característica importante entre las emociones que son maleables. Maleables son breves en algún momento, pero a medida que estos se interactúan con otras, digamos, figuras significativas, empieza a transformarse en algo más. Y es lo que tú mencionas, como el sentimiento, deriva en otra cosa como el afecto, la cercanía y varias cosas interesantes que se van formando y pues a lo largo de la vida de este individuo, del ser humano, animal, genera lazos y formas de comportarse únicos. En algunos casos, pues,
provocar algún tipo de problema a largo y a corto plazo. Pero bueno, ¿no? Al final las emociones es la base de todo. Sabes, por lo menos hay ejemplos bastante notorios en algunos casos, hablando en cuanto a rupturas de pareja, por ejemplo, o a situaciones de inmenso dolor, de sensación de tristeza, dolor o melancolía, en donde ya no solamente es que yo como individuo que siento, me siento mal, valga la redundancia. No solo eso, sino que además comienza a padecerse alguna sensación o malestar físico. Ya entramos al área psicosomática ahí, ¿correcto? Claro, claro, Claro. claro. Ya es tan, tan importante el tema que lo que yo siento me puede afectar a nivel tal e incluso hacerme daño. Sí, sí, sí. Y asociado a esto también Puedo hay los chocarme, pensamientos. claro, me puedo marear, me puedo sentir débil, por ejemplo. Hay que tener cuidado con ciertos niveles de somatismo, ¿no? Porque ya Mm. ciertos niveles de somatismo pueden significar más bien una especie de trastorno, ¿no? Que está derivando en aspectos somáticos más fuertes, ¿no? Es como esta frase de Peter Parker que le dicen, el tío Ben, o sea, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Es decir, o sea, tenemos el poder de las emociones, que tiene muchas finalidades al fin y al cabo, porque, por ejemplo, una de las emociones más controversiales, o al menos que la gente intenta no sentir bastante, es el del miedo. Entonces, el miedo es una emoción funcional dentro del contexto en el que aparece, que es pues justamente buscar supervivencia, solucionar un problema o escapar de él, ¿no? Pero la gente intenta evitarla a tal punto de quizás arrancárselo de su ser, pero al final termina generando lo que tú dices, Ángel, en un trastorno, en un problema de ansiedad posiblemente, o algo diferente que pueda ocurrir. Entonces es curioso cómo cosas elementales terminan derivando en problemas que requieren una intervención especializada, por así decirlo, porque no mucha gente llega a acceder a ese tipo de servicio, ¿no? Claro, y ahí está la importancia de la inteligencia emocional, ¿no? Como tal. Exacto. ¿Mm? Sí, 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 sí. Ay, no Pero nos enseñan eso. ahora nos introducimos a un término nuevo, ¿no? Inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional, no? ¿Y por qué inteligencia, no? Todos conocemos la inteligencia, ¿no? El tema inteligencia como tal, ¿no? Si nos metemos en lados académicos, el famoso factor G, ¿no? El monolítico factor G, ¿no? Definido desde épocas muy antiguas, ¿no? Que ya lo hemos mencionado en el primer episodio, ¿no? No fue Eh, hasta que Garner en el 83 dijo, ¿no? Más allá del factor G están las emociones, ¿no? O las inteligencias múltiples, ¿no? Y otras más, otras inteligencias más. Sí, y más que eso, creo que lo que hizo Gardner en ese momento fue explicitar algo que digamos que es hasta cierto punto parte de la vida común, porque Ujú. en el día a día uno se ve que por más conocimiento teórico que uno tenga, por más capacidad cognitiva a nivel de estudios, pueda tener si es que uno no sabe gestionar o lidiar con las emociones propias y de las demás, poco nada puede realizar, ¿no? O sea, es limitante solamente quedarte con un aspecto y olvidarte el otro. O sea, las emociones y también el nivel cognitivo son dos caras de la misma moneda y pues, a veces uno se olvida. Creo que Gardner justo pone las cosas sobre la mesa y la gente empieza a voltear por ese lado que quizás había dejado descuidada, ¿no? Que son las emociones. Mm. Y no solo las emociones, ¿no? Sino también otros aspectos como el aspecto artístico, ¿no? El aspecto espacial, visoespacial, ¿no? Perceptor, y otros tipos de inteligencias, ¿no? Incluso la inteligencia espiritual puede entrar ahí, ¿no? Dentro de la parte interpersonal como tal, ¿no? O intrapersonal, digo, intrapersonal como tal. Sí, sí, sí. Y son cosas que, bueno, por lo menos en épocas anteriores no eran muy tratadas, ¿no? Eran incluso hasta marginadas, ¿no? Hasta No, no. ahora, ¿no? Hay mucho, bueno, por lo menos en este contexto, el contexto peruano, hay mucha marginación por el tema musical, ¿no? Se discrimina mucho cuando una persona quiere ser músico, dedicarse a la música, ¿no? O carreras relacionadas.
Sí, ocurre de modo similar acá y con algunas otras áreas de estudio también. Sigue estando, no sé llamarlo el estigma o esa minimización de la importancia de ciertas áreas académicas. Ante el tema de las emociones como tal, muchachos, cómo puede una persona aprender a gestionar o en algunos casos a dosificar sus emociones? Hay personas que son increíblemente emocionales. Si le dices algo, se puede poner de repente a llorar, o puede estallar en ira, o puede quedar, no sé, pues, ya te digo, puedes pasar de un estado de ira a un estado como de tristeza o de felicidad. A veces pueden ser motivos biológicos, pueden derivar de alguna causa biológica. Por lo menos conozco un caso de una persona que solía ser reactiva de sobremanera y derivaba al final de algo relacionado a la tiroides. O sea, que a veces puede ser una causa biológica. Sí. Es que recordemos también que las emociones no solamente son un tema abstracto, ¿no? Sino también tienen su base biológica, ¿no? Y neuroquímica, ¿no? Entonces, todo juega ahí, ¿no? La tiroides tiene un papel muy importante en nuestro proceso neuroquímico, ¿no? Hablando de neurotransmisores, de esa conexión neuronal, ¿no? Propia interna nuestra, ¿no? Juega un factor muy, muy, muy importante ahí, ¿no? Entonces, cuando se desregula este aspecto neuroquímico u hormonal, ¿no? Lo que sucede es una de dos, ¿no? O hay muy poca expresión emocional o extrema expresión emocional, ¿no? Claro, claro. Y siento que al final, bueno, no es al final, es parte del proceso. Es que si bien tiene su base biológica, también tiene un aspecto comportamental, un aspecto cognitivo. Todo se circunscribe a un solo caso, es decir, la clásica depende. Entonces, eh, creo que en investigación y también en la práctica clínica se busca bastante tener una causa, solamente una, para como que tener algo clave y ahí a intervenir, pero muchas veces no sucede eso. Hay casos en los que el factor biológico está mucho más pronunciado y se interviene mejor acá, o hay veces que tiene una causa mucho más psicológica o más emocional, digámoslo así, y se interviene mejor por ese aspecto. Y no significa de que solamente se va a intervenir en eso, sino también de que como son interconectados, pues uno afecta sobre el otro. Hay estudios donde se puede, con la intervención psicológica, afecta de forma eh, biológica en los aspectos de neurotransmisores. Por ejemplo, los clásicos neurotransmisores que afectan en el estado de ánimo de la depresión son afectados con intervención comportamental o conductual, llamémoslo así, o psicológica. Depende bastante del caso. No sé si es que en este caso Ángel tiene algo que complementar o capaz corregirme si es que estoy un poco errado en ese aspecto, pero No, bueno, no, esa es para mi nada. perspectiva. Es que sí, cuando hablamos de psicología, jamás vamos a hablar solamente de algo totalmente abstracto o como se le denominaba, ¿no? Chamanismo, ¿no? Jamás. En nuestra ciencia, tal como algunas otras ciencias, véase criminología, entre otras, son ciencias multidisciplinarias, ¿no? Que jamás, jamás, jamás de los jamases, pero jamás van a tener una causa fija. Siempre son multidisciplinarias, como está puesto, ¿no? Entonces, nosotros siempre vamos a ir de la mano con ciencias biológicas, vamos a ir de la mano incluso hasta con arquitecturas, vamos a ir de la mano con ingenierías, vamos a ir de la mano incluso con ciencias computacionales, porque todo eso guarda relación con nosotros de alguna u otra forma, de alguna u otra manera. Entonces, sí, hay tratamientos, hay psicoterapias que tienen efectos eh, sobre los neurotransmisores, ¿no? Serotonina, oxitocina, etcétera, etcétera, endorfina, entre otras, Claro. ¿no? Que son justamente los reguladores de las emociones, ¿no? Y es que
como justamente lo dijimos en el episodio anterior, no somos un multiverso, ¿no? Somos un universo único, ¿no? Cada uno es un universo único que tiene que ser comprendido de manera individual. Y cada caso es único. Si algunos es por la tiroides, otros es por, qué sé yo, por la menstruación, ¿no? Si, otros puede ser por el tema un problema con las gónadas, otro puede ser un trauma, otro puede ser una asociación, qué sé yo, un episodio de shock, entre otras cosas, ¿no? Pueden ser muchas las causantes, muchas las variantes que pueden afectar a nuestro estado emocional. Hablando de emociones, como es súper, súper importante que las personas se den cuenta también cuando están manipulando sus emociones. Por ejemplo, para no caer en el típico caso de pareja, en tiempos de elecciones, en tiempos de cuando van a elegir un presidente, un gobernador quizás, un alcalde, etcétera, el trabajo que se hace de modo comunicacional para repercutir en el individuo y sus emociones es maquiavélico. Buen Es término. un trabajo maquiavélico. Sí, es un trabajo maquiavélico, es que es la realidad. Y podemos irnos a hablar de publicidad también, que ahí manipulan las emociones. Tú no ves que por lo menos cuando tú entras a alguno de estos mercados, ¿verdad? Esos supermercados algunos tienen alguna ilustración, otros tienen fotografías, ¿verdad? Como sucede, por ejemplo, en Walmart en los Estados Unidos, estas cadenas bien conocidas, Costco, etcétera. Esa estrategia aplica a cualquier supermercado de cualquier lugar. Tú ves personas y todas están sonriendo, o sea, todas están transmitiéndote algo a través de una emoción, ¿no? Así tú no hables el idioma, no importa, pero tú entiendes, em, tú lo entiendes gracias a la semiótica y al significante de esas imágenes, y entonces tú dices, caramba, mira, o sea, de pronto de modo inconsciente, si compro este producto o si compro en este lugar, pues soy feliz, ¿no? Si estoy acá, soy feliz. Entonces, te transmiten, te bombardean, mejor dicho, con emociones, o sea, tocan mucho el tema de las emociones en el marketing, en la publicidad y sobre todo, ¿verdad? Las campañas políticas a través de la música, de los sonidos, de las imágenes, todo con el fin, por supuesto, de manipular la opinión pública y obtener la mayor cantidad de aprobación posible. En el caso de los políticos, y eso aplica para todo, llámese derecha, llámese izquierda, llámese centro, lo que sea, pero es así. Eh, uno, uno, una persona que manipulaba o sabía usar de modo muy eficaz las emociones de las personas, uno de los personajes más resaltantes del siglo XX, sin lugar a dudas, por supuesto, hablando, por supuesto, de modo objetivo, fue Hitler. Tú ves los videos, cómo se mete a la gente en el bolsillo a través de un discurso completamente emocional, porque a veces hablaba de temas que tocaban las fibras sensibles de la sociedad de la Alemania de ese entonces, y tú dices, wow, este hombre pues sabía lo que hacía. De nuevo, hablando de modo objetivo, hablando de control de masas, hablando de la forma en la que generaba emociones a flor de piel en un número gigantesco de personas y se las metía al bolsillo. Y casos como el de él, por supuesto, se ven en otras latitudes también. Eh, ya hablamos de lo que hacía Fidel Castro, la propaganda castrista de Cuba, que hoy en día parece que sigue viva, ¿no? Sí, Sobre sí, sí. todo en ciertas latitudes de Latinoamérica. No para caer en el tema de política, pero son personas que sabían muy bien lo que hacían y a través de las emociones pitos se metían a la gente al bolsillo, se ganaban a las personas. Siento que, Claro. o sea, las emociones de por sí, así como tú dices, han sido muy manipuladas. O sea, hay gente que, digamos, que maneja conocimiento
y las utiliza para fines malévolos o perversos o para sus propios fines, ¿no? Y no solamente aplica para lo que tú mencionas, por ejemplo, a nivel político o marketing, sino a nivel de las propias intervenciones psicoterapéuticas o cosas que se le da a los consultantes, personas, usuarios, como se les quiera llamar. En el ámbito ambulatorio, cuando quieren recibir algún tipo de tratamiento o quieren buscar ayuda para sí mismos o por familiares por una atención individual, mm, la gente se les manipula también para recibir dichas intervenciones que tal vez terminen perjudicándoles, ¿no? A la larga o a sus allegados. Sí, y bueno, al respecto de justamente lo que mencionabas, Luis, del tema del maquiavelismo, ¿no? Hace poco estaba revisando un artículo, antiguo ya, ¿no? Del 2001, súper antiguo, hablando después en épocas actuales, es súper antiguo, de, bueno, es filosófico, un artículo filosófico, ¿no? Que hablaba justamente del tema de emociones básicas, emociones complejas y maquiavelismo, ¿no? Cómo surge este maquiavelismo a lo largo de la historia, epistemológicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y mencionaba algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Frischda, sobre todo, que es en el 86 por ahí, que creó el tema de las emociones complejas, que tiene que ver mucho con antecedentes situacionales. Antecedentes de las personas que han pasado, qué no han pasado, qué es lo que desean hacer, qué es lo que han visto en sus antecedentes, qué es lo que han visto en su sociedad. Y si lo vemos por ese lado, ¿no? Y sin aras de justificar a Hitler, porque no tiene justificación en sus conductas, bajo ningún motivo, sin aras de justificar nada, 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 tengamos en cuenta Como la una época y la sociedad acción. en la que él estaba, ¿no? La época y la sociedad en la que él estaba, que también era así de marginadora como él, y que también era así de discriminadora e incluso así de violenta como él, ya sin tener en cuenta su familia, ¿no? Su tío, su mamá y todo lo demás, ¿no? Su familia, que tampoco era la mejor del mundo, que digamos. Una vez más, esto sin pretender justificar sus conductas, porque no tiene justificación. Entonces, si tenemos en cuenta eso, tenemos ahí varios antecedentes del por qué llegó a ser tan extremista en sus perspectivas políticas, ¿no? A esto aunado y sumado el tema de que, bueno, ya también se nutrió de otras convicciones y otras cosas, ¿no? Sin embargo, y a esto también quiero introducir el tema de Slavoj Žižek, ¿no? Un pensador escandinavo, básicamente, que él dice, y comparto un poco con él este pensamiento, ¿no? El tema de, no me importa el pasado ni la historia de un villano, no me interesa su historia, me interesan sus hechos. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo y qué fue lo que dejó en el mundo, ¿no? Entonces, ese pensamiento popular, ¿no? De, para conocer bien un villano hay que ver su historia. Sí, está bien, pero su historia no justifica lo que hizo, ¿no? Quiero ver sus hechos. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Para saber si es que realmente es buena o mala, ¿no? Villano o una persona positiva para la influencia en la humanidad, ¿no? Hablando del caso de Hitler, ¿no? Stalin, entre otros. Y la cosa es que retomando el tema de Frischda, el tema de las emociones y maquiavelismo y todo lo demás, en el 2001 ya se hablaba mucho de maquiavelismo, ¿no? Del tema de la manipulación política, ¿no? Justo como lo mencionas, Luis, la manipulación política a través de conductas maquiavélicas, ¿no? Y mira qué casualidad que actualmente por lo menos ha ganado relevancia el maquiavelismo y se ha metido junto con la psicopatía y con el narcisismo, los tres mosqueteros, y se ha creado una variable llamada personalidad oscura. Una variable muy interesante y que tiene bastantes, bastantes posibilidades para medir las conductas de las personas en los aspectos políticos o en las esferas políticas. Qué interesante. Hay resultados, ya lo han hecho, si mal no recuerdo, lo han hecho en Estados Unidos con algunos políticos y en Polonia, me suena, creo que sí. Polonia, Alemania, no recuerdo bien. Y bueno, han salido resultados interesantes, ¿no? Eso es lo que nos lleva a poder también tener un poquito más de visualización acerca de la famosa teoría, ¿no? Las personas que están en el poder o bueno, que buscan el poder político, por lo general van a ser personas o narcisistas o psicópatas, psicopáticas o maquiavélicas. Y parece que con este nacimiento de esta variable, que ahorita, por ejemplo, está en auge, hay bastantes artículos que están saliendo, se está cumpliendo, ¿no? Bueno, ¿qué opinan ustedes de esto? Me da mucho que pensar, sobre todo que tal vez sí pensamos de alguna u otra manera que las personas que están dentro del poder
y las que figuran en los medios cuando dan sus declaraciones, inclusive en sus propias campañas, buscan de forma desmedida el poder, ¿no? Para sus propios fines, para diferentes cosas que al final les terminan solamente a ellos beneficiando. Y que esta variable, pues, tiene un buen poder para poder sacar buenos resultados, ¿no? En un futuro, en este momento que tú me estás diciendo que hay bastante auge, esperemos que acá en el país y en países latinoamericanos se puedan hacer estudios interesantes sobre ellos, ¿no? Quién sabe utilizando redes, ya asociándolo con el podcast de la vez anterior. Pero sí, o sea, siento que dentro de todo esto, nuevamente son las emociones, si es que si se gestiona, cómo se gestionan los modelos que hay de por medio para que se gestionen, terminan, digámoslo de una u otra manera, moldeando a la persona que actúe de una u otra manera. No determinada, pero sí puede influir hasta cierto punto, ¿no? Sí. Y bueno, eso también, el tema sobre todo, creo yo, el tema del narcisismo, ¿no? Y del maquiavelismo también entra mucho con lo que mencionabas, ¿no, Patrick? Hace un rato del tema de las terapias, ¿no? Las pseudoterapias o las terapias marqueteras, ¿no? Esas que te prometen, ¿no? Te juran, ¿no? Vas a ser feliz sí o sí en una semana, qué sé yo, o en 2 semanas. Vas a encontrar tu verdadero yo, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? ¿Has escuchado algo de esto, Luis? Sobre este tipo de intervenciones extrañas. Sí, bueno, Ángel, como veníamos comentando, hay una corriente muy curiosa de terapia que se llama la terapia de mimos o terapia de abrazos. Consiste básicamente en que el terapeuta se reúne con el paciente, tiene una charla breve a modo de anamnesis, eh, para irlo conociendo, para saber cuáles son sus problemas y bueno, para entrar en materia cada una de estas personas que acuden a ellos y ya luego se ubican en el suelo, en una cama, en un sofá y comienza la hora de la caricia, las horas en donde el paciente se deja acariciar, se deja mimar, se deja caer en ese océano de cariño artificial, porque realmente todo esto lo que indica es que son personas carentes de afecto o de alguna otra cosa y van a buscar cobijo, refugio, ayuda en estos terapeutas que les ofrecen palabras alentadoras y dulzura y cariño. Dicen, según que la argumentación científica en la que se basa ese servicio es que el contacto y el intercambio físico liberan hormonas de oxitocina, las cuales inhiben el cortisol vinculado al estrés. También dice que la terapia, no obstante, no aspira a sustituir las conexiones obtenidas socialmente, sino a aliviar su ausencia y a animar a los pacientes a buscarlas. Entonces, es ahí donde me parece sorprendente, ¿no? Porque cómo se alienta a una persona a que sea más valiente y que se abra al mundo cuando a la misma se le brinda apoyo a través de la dependencia emocional y física que representan esas terapias, ¿no? Porque recordemos, es como un analgésico, porque es artificial, o sea, eso no nace de la convicción del individuo a mejorar por sí mismo, sino que le pago a alguien, porque me siento mal, por sea cual sea el motivo, me siento mal, necesito afecto y recurro a esta persona porque quizás no tenga otra forma de obtenerlo, ¿no? Sí, sí, justamente estaba reflexionando en lo que me decías y me reía dentro de mis adentros porque yo que pensar que se hagan encuentros, inclusive se haga una historia clínica que se denomina anamnesis, como tú lo mencionas, y que se haga, ¿no?, la intervención basados como que en paliar, ¿no?, ciertas carencias, pero que no vaya más allá, solamente sea eso, o sea abrazar,
o interactuar de forma, digamos, afectuosa, pero a un nivel muy, muy limitado, que se espera que tenga buenos resultados, o que la persona con esto pueda, entre comillas, salir adelante y hacer su vida como si pues tuviera mejores recursos. O sea, es poco, un poco, no sé, difícil de creer que Sí, exista, sí, ¿no? no, sí, es que no, y es que no es solo esto. Mira, por lo menos hay un terapeuta que se llama Trevor James. Él es originario de Ghana, vive en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y a él en principio le llamó la atención lo privada que estaba la gente en Occidente de afecto y de tacto, especialmente los hombres, dice Trevor. Él Ujú. se dedicaba en el medio de la producción artística, pero por medio de un artículo descubrió el tema de las terapias de mimos, abrazos y caricias y se animó a ingresar en este ámbito. Y él dice que por un lado la sociedad es individualista, que le parece que él también se sorprende que los demás tengan que pagarle a personas como él, pero por otro lado él considera una bendición que hayan profesionales del tacto y de los mimos para ayudar a quienes echan de menos el tacto en sus vidas. O sea, ellos son profesionales, se definen a sí mismos como profesionales del tacto. Yo los bauticé como tactólogo. James, ojo con esto, esta es una parte fundamental. James cobra en torno a 90 euros la hora, considerando el tema actual del económico, 90 euros son $90. ¿Dónde me formo? 90, 91. Necesito una formación en tactología. James, James cobra en torno a 90 euros la hora, o sea, y él afirma, ojo con esto, él afirma que él puede atender a unos 5 clientes al día. Si bien a veces alguno puede querer una sesión de más de 2 horas, otros pueden querer a lo largo de toda la noche. Toda la noche. Cuando me dices toda la noche, yo calculo 8 horas. 8 horas, 90 euros la hora. ¿Eh? Es que no es Hay mal, que, ¿no? hay que, si no, es que hay que ver. O sea, según James, él oferta 80 posiciones diferentes, 80 posiciones diferentes de Ok. lo que él llama secuencia. Le permite ir allá, más allá de los clásicos formatos de sofá o de cama, a través de experiencias de mimo. Es decir, este señor te cobra $90, bueno, 90 euros, $90 la hora de caricias, de abrazos y de mimos. Y además te oferta, o sea, él te ofrece 80 posiciones. O sea, tú me dices eso a mí y yo pienso en un acaricia sutra, otro término que acuñé. Claro, o sea, me dices que no solo es que me abrazas, porque tú me dices, caramba, hoy Ángel, hoy me abrazó mi novia, hoy me abrazó, yo también la abracé, nos abrazamos y estuvimos abrazados. Bueno, yo pienso en un abrazo normal, te abraza en un sofá, te abraza en una cama, te abraza de pie, te puede abrazar sentado, cómo no, pero no se me ocurren 80 formas de abrazar a una persona, sinceramente no. Tal vez 2, 3, 4. Bueno, depende, ¿no? Cuáles sean las variaciones, ¿no? Sean variaciones de tipo de abrazo o variaciones de sitio, ¿no? De lugar, de espacio. Wow, sí, un abrazo sigue siendo un abrazo si estés en un parque o en un edificio o en un cine quizás, no sé, pero bueno. Ellos dicen que no hay un perfil concreto de paciente el que recurra a sus servicios. Dicen que Asuque. todos comparten el factor de la soledad, que pues bien sea que puedan tener amigos, trabajo, familia, pero realmente es un poco triste porque parece que no tuvieran a nadie con quien hablar realmente, que les brindara afecto físico, sin más. Ellos dicen que sus pacientes pueden tener 18 años y tener depresión, estar deprimidos, pueden tener 80 años y sentirse solos porque el cónyuge ha muerto, o 45 años, por ejemplo, y estar recién divorciados. Algunos otros, según comentan, nunca han tenido una pareja y se sienten súper inseguros o tuvieron malas experiencias, traumas, que de cierto modo pues les habrán impedido conectar con los demás. James también comenta que hay pacientes que lloran durante las sesiones y dice que también resulta en algunos casos personas que tienen
o que generan, mejor dicho, que desarrollan dependencia emocional hacia el terapeuta. Por lo menos a ustedes como psicólogos, el tema de la dependencia emocional de algunos pacientes, ¿qué les parece? O incluso si les ha tocado vivir alguna experiencia así. Uy, pucha, un tema un poco complejo lo de la dependencia, personalmente. Entramos a modo hot. Oh, Sobre oh, todo a ese nivel que mencionas que puede hacer la abrazoterapia y los tactólogos, pues no se recomienda en realidad para nada. O sea, tener esa cercanía tanta, pues en realidad es muy contraproducente. O sea, al final bueno, inclusive en algunas corrientes, digamos, psicoterapéuticas, como es el psicoanálisis, hay lo que se llama la transferencia, inclusive la contratransferencia, que podríamos traducirlo como formas de dependencia, personalmente, lo concibo así. Pero al final, lo que se espera dentro de un proceso psicoterapéutico es que la persona pueda, digamos, independizarse de nosotros. Nosotros somos solamente un puente con el que la persona transita y al final él va por su camino y tiene que seguir andando solo. No estamos ahí para estar detrás de él toda la vida. Pero justo lo que tú me mencionas es lo contrario. Buscan de que tú estés adherido a tu consultante, a tu paciente, y que pues continúe, ¿no? Como si fuese una relación de pareja o no sé, por un familiar a cambio de dinero, pues porque al final no, no es gratuito ese abrazo. correcto. Ellos comentan también, muchachos, que tras el confinamiento por el coronavirus y las medidas de aislamiento social, hubo un crecimiento en la demanda. Incluso, y esto de verdad, o sea, esto es lo que llamamos nosotros como mind blowing, o sea, resulta increíble, pero es así. Algunos pacientes pagaron por sesiones a través de videollamadas, sesiones de mimos a través de videollamadas usando una almohada. Ellos abrazando a la almohada mientras el terapeuta les decía cosas agradables, los mimaba a distancia. O sea, ya ni siquiera hablamos del contacto físico, ¿no? Eso no es una especie de ASMR. En este caso, no se limita a la sensación que pueda sentir el paciente a través de los sonidos, sino a través de la interacción directa y y a través y por medio de la recepción de ese estímulo que brinda el tactólogo a distancia en este caso, Eso me porque resulta curioso, ¿ah? Justamente sí, buscan a un profesional que les esté dando mimos de manera virtual. Ellos abrazan una almohada. sí, Entonces, ahí el ¿ok? factor no es el abrazo. Ahí el factor es el mimo. Recibir Correcto, o comentarios sea, positivos de alguien. claro, es que esto se debe, esta terapia de mimos a distancia se debe a las restricciones por la pandemia. Como hay restricciones hubo restricciones de contacto, las personas, me imagino que desesperadas o necesitadas de estas emociones, de estos sentimientos, de esta cercanía, de esta interacción, buscaron la forma de conseguirla a pesar de no estar en contacto directo con el terapeuta. Entonces, digamos que la almohada sirve de representación del terapeuta. Si bien por supuesto, la almohada no los va a abrazar ellos abrazan a la almohada, se sostienen de la almohada. Me parece, como tú dices, Ángel, muy interesante, de verdad. Curioso, muy curioso. Entonces sí Eh, estamos hablando de una sí, dependencia, ¿no? Bueno, sí, cuando no, menos emocional, ¿no? Yo creo que es una dependencia más compleja. sí, súper complejo. O sea, le estás pagando $90 la hora a alguien para que a través de una videollamada te diga cosas agradables mientras tú le das abrazos a una almohada, Eso de ahí me literalmente. suena súper extraño, ¿ya? Tú me dices eso acá en esta parte del globo, ¿no? Me suena súper, súper, súper extraño. Pero si me dices, ¿no? Sí, En bueno, Japón, en Corea, en China, ¿no? Bueno, en Japón sobre todo, ¿no? Me dices y digo, ah, normal, ¿no? Pero acá es súper extraño, ¿no?
Bueno, aquí digamos que estamos hablando de casos occidentales. Trevor James está radicado en Los Ángeles, en Estados Unidos, y Elisa Mayer está radicada en Alemania, ¿sí? Entonces no estamos hablando exactamente de casos tan ajenos a nuestra cultura, a la cultura occidental. Entonces, de verdad, sí hay bastante tela que cortar. De todos modos, también se está creando una máquina de abrazos. Una máquina de abrazos. La máquina consiste de dos palas acolchadas, a modo de tenaza o de pinza, que se cierran sobre las personas. La máquina se basa en investigaciones de la zoóloga y etóloga estadounidense Temple Grandin, que elaboró un modelo mediante la observación de potros de herrar ganado, al percibir un efecto calmante sobre los animales en el momento en el que el mecanismo les administraba presión. Es decir, se dio cuenta de que al haber un contacto físico, había una respuesta de los animales. Eso lo trasladaron a los seres humanos. Entonces, en España, mediante esta máquina, van a ofrecer un servicio, digamos que similar al de estos sujetos, al de estos tactólogos, con sus caricias, solo que pues a modo mucho más artificial, porque si bien es artificial un abrazo por el cual tú tengas que pagar, pues ni te cuento si es una máquina el que te lo va a dar. Hay que tener cuidado ¿Sí? con eso, ¿no? Porque, bueno, el abrazo como tal, no tanto de manera terapéutica para personas normales, entre comillas, ¿no? Personas típicas, ¿no? Sino más bien el abrazo y la silla que mencionas, esta de abrazos, existe desde antes, ¿no? Y no es algo extraño. Lo que sucede es que en casos de personas con espectro autista, cuando tienen este tema de la hipersensibilidad o hipersensorización, que, bueno, por algún estímulo externo que les sobreestimule, entran en un estado de ansiedad extremo, lo único que necesitan es que los abracen súper fuerte, que los agarren y los aprieten súper, súper, súper fuerte y su estado de ansiedad va a bajar. Entonces, estas máquinas de abrazos, así que los apretan a las personas, existen, pero es para las personas con algún tipo, una especie de espectro autista, ¿no? Cuando entran en este estado de ansiedad súper alto, ¿no? Súper extremo, para que justamente los retengan y contengan su propia ansiedad ellos, ¿no? Pero que hagan una máquina que además de hacer esto, haga mimos o mencione mimos o tenga mimos para una persona normal, o bueno, común, típica, sin tener un espectro autista, eso me resulta ah, extrañísimo, ¿no? Sí, bueno, mira, acá precisamente mencionan eso, que uno de los targets, uno de los clientes o del público objetivo principal, o mejor dicho, de los usuarios de este dispositivo, son las personas con espectro autista. Dice que el prototipo se probó con sujetos con dicha condición y que arrojó conclusiones bastante positivas. Sin embargo, dice que la intención no es encuadrar la máquina en un aspecto clínico, sino hacerla abierta a todo el mundo a modo de terapia voluntaria. Esta misma va a prestar beneficio a quienes busquen calmarse o disminuir la ansiedad. No sé, yo solamente me pongo a pensar, ¿no? Me siento en una silla y me va a aplastar. No sé, no me gustaría la sensación, sinceramente, ¿ah? No sé a Puede ser. ustedes. Fíjate que aquí también dice que tú puedes usar la máquina estando de pie o acostado. Dicen que acostado, bueno, ya hay un condicionante de por medio, y ya estás relajado, estás en otro estado, pero la puedes usar estando de pie. Dice que principalmente es para que te calmes o disminuyas tu ansiedad. Puede tener efectos, ¿no? Sí, Pero no sé exactamente. Yo me pongo en mi caso propio, ¿no? Digo, cada persona es única, una vez más repito. Pero en mi caso propio, no sé, creo que no me gustaría, ¿no? No sé a las demás personas o cuántas sí, personas yo necesiten realmente un aplaste, ¿no? sí, yo me sentiría tal vez, me sentiría extraño, no sé, me sentiría incómodo, la verdad. Me sentiría extraño si le pago a alguien para que me abrace y me sentiría extraño si pago para que una máquina me abrace también. Bueno, yo preferiría un millón de veces, creo, 1000 veces más la máquina que una persona. También ellos dejan en claro que las terapias
solo son de mimos y no tienen ninguna connotación erótica o sexual entre el terapeuta y el paciente. Lo aclaran de forma explícita, de hecho. Tienen sus normas y el paciente tiene que firmar para dar a entender que está de acuerdo en seguir esas normas y que no debe haber ningún contacto que no sea terapéutico, que no debe haber un contacto más allá de la terapia. Tienen sus normas estas personas también, ¿no? Es curioso, muchachos, porque uno se pone a pensar, claro, no contamos con los números ni con las cifras, pero yo especulo. Quizás los pacientes de las chicas sean mayoritariamente hombres y los pacientes de los hombres sean mayoritariamente mujeres, chicas. Vaya, especulando, ¿no? Pero no sé. Sí, sí, especulando, pero no sé, o sea, especulando libremente como lo estoy haciendo, es lo que se me viene a la mente, que la mayoría de los pacientes de un sexo deben ser del sexo opuesto. No digo que sea un condicionante, no digo que deba ser así en todos los casos, pero no sé por qué pienso que es así. No mencionan, por supuesto, aquí se respeta la confidencialidad de sus pacientes y de sus terapias, pero sí, lo importante del caso es que, bueno, la terapia existe, eh, tiene bastante demanda por lo visto, y cada Aunque, vez, al aunque parecer, mira, yo recuerdo un poco el tema este de, en Japón, por ejemplo, existe una profesión rarísima, que es la profesión de damas de compañía, ¿no? Es decir, simplemente, damas y damos, creo que también hay, caballeros de compañía creo que también hay, creo, no estoy seguro, que simplemente se dedican a dar compañía a la persona. Es decir, se ofrecen para Ah, sí, salir o para acompañar o para dormir, pero nada más, sin ningún fin sexual, ¿no? Y las personas tienen que obedecer ese acuerdo de no tener ningún fin sexual, ¿no? claro, ir a comprar, ir a comer, ir a pasear nada más, ir a ver una película, todo Sí, ello. sí. Inclusive ya que lo mencionas esto, Ángel, hay inclusive producciones, por ejemplo, animes, bueno, ya en Japón hay bastante, hay animes basados en lo que es este tipo de actividad, en el que una chica es contratada, inclusive hay, lo que existe lo que son sus dramas, ¿no? Sus producciones de telenovela que figuran ahí de actrices que hacen de ese tipo de labores y que luego se enamoran de un chico y sucede algo, pero es curioso cómo es que aún así hasta parece que está normalizado ese tipo de actividades. Inclusive aquí en Perú hay como que pequeñas cositas creciendo, porque no sé si es que te has enterado, Ángel, pero también hay, por así decirlo, subastas de personas para pasar un día o un par de horas con esa persona y hacer actividades propias, por ejemplo, de amigos, ¿no? Salir a pasear, ir a comer, y básicamente es. Entonces aquí en Perú también no somos tan ajenos a lo que está sucediendo allá en Japón. No Que se va tenía ni enterando. idea de eso, no tenía ni idea. No sé hasta qué punto puede llegar la soledad de una persona, hasta qué punto este sentimiento de aislamiento y de soledad puede llegar a afectar a una persona para que tenga que recurrir a esto, ¿no? Y claro, ¿no? Justamente en ejemplos de películas, me acuerdo y se me viene a la mente el tema de la película Her, no sé si lo habrán visto, una película creo que del Buena, sí, 2018, película buenaza. que justamente trata de este tema, ¿no? De la soledad, ¿no? Un hombre solitario y en este caso un robot, ¿no? Una máquina, ¿no? Interesante, es muy interesante el tema de la soledad. ¿Hasta qué punto puede llegar? Y claro, durante la pandemia no es sorpresa, ¿no? Que haya crecido este sentimiento de soledad por el tema del aislamiento, el confinamiento y todo lo demás, ¿no? Evitar el contacto físico y todo lo demás, que de alguna u otra manera afecta a nuestra percepción del mundo, nuestra percepción de las cosas, nuestra cognición acerca de ello y por ende va a afectar a nuestras emociones, ¿no? Nuestro estado de ánimo. Y esto ya, es un dominó, ¿no? Nuestro estado de ánimo afecta a nuestro bienestar afecta a nuestra felicidad afecta a nuestra satisfacción, la satisfacción afecta a la depresión y etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar al suicidio, ¿no? Uno de los posibles desenlaces. Pero si nos damos cuenta de todo lo que me mencionas, Ángel, y de lo que estamos hablando ahorita, y puede ser un poco redundante porque regreso siempre al punto de inicio,
es que uno, cómo va reaccionando o va interactuando con esas emociones o sentimientos que para uno le resultan difíciles. Por ejemplo, digamos que la soledad es un sentimiento muy complejo que se asocia bastante a emociones muy básicas, de no pertenecer a un grupo, de no pertenencia, pero es como uno lidia con ello, que hace comportamientos cada vez que digamos, de una u otra manera lo van degradando, ¿no? Terminan siendo un poco contraproducentes para esas personas, hasta el punto de que, como tú dices, puede terminar en un acto fatídico para sí mismo, ¿no? Y hay terapias o hay intervenciones, digamos, no tan eh, validadas, que ofrecen justamente paliar ese tipo de emociones. Creo que justamente ese es su éxito, ¿no? Intentar no centrarse en que la persona que no se centren en esa emoción, al menos aliviarlas. Es lo que buscan, básicamente, aliviarlas, que no duelan tanto, que no te sientas tan solo, pero de ahí no llegan a más. No le dan estrategias a la persona, no le dan habilidades, no le explican también por una parte por qué y para qué pueden sentirse así. Entonces no van más allá. Y creo que también ese es Es un una tema de especie de efecto cultura, pero placebo, ¿no? exactamente. Siento que lo que la gente busca, inclusive en nuestro contexto de cultura, son cosas rápidas, cosas como pastillas, cosas que uno pueda tomar rápido, pagar y ya está, y continuar con su vida. Y eso creo que es lo que se busca en mayor medida y también puede ser ese el éxito, ¿no? De ese tipo de intervenciones o lo que se está promoviendo en ellas. Es una conducta desesperada, ¿no? Justamente este auge, ¿no? De los tiburones del mercado, ¿no? El tema, bueno, no voy a meter cosas particulares, pero los tiburones del mercado en cuanto a terapias, ¿no? O intervenciones rápidas, ¿no? Que te van a solucionar la vida en una semana, en 2 semanas, ¿no? Se aprovecha mucho de la desesperación de las personas, ¿no? Que, dicho sea de paso, actualmente ha crecido muchísimo, ¿no? Tengamos en cuenta que el COVID ha tenido un gran impacto emocional en las personas a nivel global, a nivel mundial. Y, bueno, siempre van a surgir eh, tiburones en el bosque y van a haber zorros en el mar, ¿no? Que van a intentar aprovecharse de esta desesperación o de este proceso complicado, conflictivo por el que atraviesan las personas. Desde lo que nos estaba comentando Luis, desde otros ámbitos, ya sea a nivel político, a nivel de marketing, pues esto va, como tú dices, siempre van a haber ese tipo de entes, ¿no? Buscando su propio beneficio, acechando a los que están menos atentos. Parece que eso es una ley, que siempre va a haber algo que uno puede terminar perjudicándolo, ¿no? Uno tiene que estar siempre atento a cosas que no van con lo que debería hacer, ¿no? Claro, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para todos nuestros oyentes, siempre hay que estar conscientes de a dónde vamos a buscar esta ayuda, ¿no? Si realmente nos sentimos tan desesperados, tengamos en cuenta de que no existe el santo grial. No existe una solución rápida y definitiva para un problema, como ya lo venimos mencionando, tan complejo como es el de la salud mental. No existe ese de te curo en 3 semanas. No existe ni siquiera el término te curo dentro de la psicología, ¿no? No existe la Exacto. curación en psicología, ¿no? Cualquier persona, y esto también va para algunos profesionales, ¿no? Que prometa una cura o una solución a un trastorno de personalidad, entiéndase trastorno de personalidad de manera profesional, que diga te voy a curar con este tratamiento, nos está engañando. No existe ninguna cura ni ningún tratamiento ultra mega efectivo, súper efectivo, lo que pueda solucionar por completo un trastorno de personalidad. ¿Pueden aliviar síntomas? Sí. Y eso no lo digo por mi propia experiencia, ¿no? Sino lo digo basándome en lo que, bueno, hace poco estuve en una conferencia con el señor Caballo, Vicente Caballo, y nos Ya. mencionaba esto, ¿no? No existe una cura, no existe un tratamiento súper efectivo. Podemos aliviar síntomas, ayudándonos de psicoterapias, ayudándonos de medicinas, pero jamás se van a recuperar por completo, porque hasta ahora no encontramos una solución como tal. Entonces, como psicología tenemos un camino muy largo todavía para poder llegar a curar, entre comillas, o darle solución definitiva a un tratamiento, a un espectro traumático tan fuerte como lo puede ser un trastorno de personalidad u otros afines así de profundos, ¿no? Véase esquizofrenia, véase psicosis. Hay que Claro, tener claro. mucho cuidado, mucho cuidado. Exacto. Sí. Eso es lo que tú mencionas, Ángel, es muy importante. Creo que hasta cierto punto nos hemos descuidado como profesionales de la salud, en general, no solamente en psicología.
Y a veces mucho le adjudicamos al consultante, a la persona que busca ayuda, pues que indague mejor, que busque más, pero también es un tema de los propios profesionales en que sepan, de alguna manera, promocionar, ¿no? Las intervenciones o dar una información verídica, ¿no? Utilizar los medios, los recursos más útiles o más fáciles de utilizar y que lleguen a una amplia cantidad de personas que también que no se tergiverse, básicamente es la idea. Creo que a los profesionales les falta bastante ese tipo de formación, ¿no? De habilidades en poder transmitir conocimiento de forma mucho más simple y que la persona pues se sienta más confiada en recibir ese tipo de intervenciones o ayuda, ¿no? Y ahí entramos de nuevo a los tiburones, ¿no? Que prometen dar esa información al alcance de la mano, ¿no? Los tiburones Entonces, dan informaciones más fáciles que los profesionales en realidad. son neuromarqueteros, ¿no? Entonces, Sí. ah. Ángel. En la actualidad se busca demasiado lo que es la inmediatez, o sea, lo quiero todo rápido, quiero esto para allá, quiero que todo sea rápido, no quiero esperar, no importa si tengo que pagar más, quiero resultados ya. Y las cosas realmente pues no son así, hay cosas que de verdad llevan trabajo, llevan tiempo y hay que aprender a aceptar todo esto. Hay que aprender a aceptar que las cosas no son inmediatas, no son instantáneas. No es como que tú agarres una bebida granulada, la viertas ahí en el vaso, le des vueltas, te la tomas y ya está listo. No, o sea, no funciona de ese modo. Las cosas no son así. O sea, no es la comida del microondas, no es la comida congelada que metes al microondas y ya está lista para que te la comas, ¿no? No, las cosas no son así. Yo veo que cada vez se va masificando esto de la cultura instantánea. O sea, quieres todo en cápsulas, que te tomes y ya está todo. Ya quiero hacer esto, no sé, en unos meses, quiero salir de la universidad lo más rápido que pueda. No quiero 5 años, quiero un año, no sé, cosas así. La sociedad creo que creo que no tiene muy claro eso, pero sobre todo veo que sucede en grupos etarios de generaciones más jóvenes. No digo que estén exentos los mayores, pero lo veo más en los jóvenes. Sí, sí, sí. Y eso es justamente lo que mencionábamos también en el episodio anterior, ¿no? Y en el primer episodio también, ¿no? Esa cultura de la inmediatez, y ahí sí podemos utilizar el meme correctamente, ¿no? La cultura de la inmediatez es igual a tengo ansiedad, ¿no? La ansiedad es lo que hace que aumente esta especie de desesperación o de quererlo todo ya, al momento, ahora, right now. Exactamente, y eso es un muy buen punto, Ángel, porque fíjate, tal vez estas personas todas están en capacidad de desarrollar esos lazos afectivos, hablando de los tactólogos, solo necesitan tal vez tomarse algún tiempo, buscar orientación adecuada y hacerlo a su manera, sea el tiempo que le lleve a hacerlo, pero que lo hagan por sí mismos. De ese modo sería un poco más eficaz. Pero entonces, como lo quiero ya y lo necesito, solo le pago a esta persona que me lo dé 1 hora y listo. Y luego, si necesito más, voy y le pago otra hora y listo. Bueno, eso estamos hablando de los abrazos, pero puede funcionar para un montón de cosas, puede funcionar para un montón de cosas también. Sí, totalmente, totalmente. Pero sí, eso sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y bueno, ser un poco cada vez más conscientes de nuestras propias emociones y de las emociones de las demás personas, ¿no? No todo lo que hagamos tiene por qué afectar a otra persona, ni todo lo que haga otra persona nos tiene por qué afectar a nosotros, ¿no? Sin mencionar grupos de la generación de cristal, ¿no? Sin mencionar eso, sin mencionar eso. Pero sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser lo suficientemente fuertes, emocionalmente hablando, para para no estar diciendo siempre que todo nos afecta, ¿no? O que todo nos hace daño, o que cualquier cosa que haya por ahí que ha cambiado mi entorno de una u otra manera, ya se acabó el mundo, ¿no? No es así. Nosotros somos desde el origen de la historia, desde que fuimos, como quieran verlo, creados, evolucionados, desarrollados, surgidos del polvo, traídos por el espagueti volador gigante, lo que quieran ver, como quieran verlo, desde el inicio de nuestros tiempos, que tenemos data por lo menos,
Somos seres de adaptación. Nos hemos venido adaptando de diferentes maneras a través de la historia. Y actualmente estamos en una época de muchísimo cambio. Muchísimo cambio. Es algo que tenemos que adaptarnos, todos en general. Ni muy, ni tan. Es como una cuerda, ¿no? Que para que suene bien o para que esté bien, tiene que estar perfectamente ajustada. Si se ajusta mucho, se rompe, y si no se ajusta, no suena o se sale. Y Entonces, lo que dices, Ángel, disculpa que te corte, me recuerda, utilizando justo esa metáfora de la cuerda, también el momento del ajuste, es decir, hay diferentes tonalidades que va agarrando la cuerda. Entonces, dependiendo del contexto, de la situación cultural, aflojamos un poco, le bajamos la gravedad o le aumentamos la agudez para que la cuerda esté afinada en el momento indicado para tocar la canción correcta. Como tú dices, hay que tener hay que ser buenos adaptándonos al momento. Y hay veces que uno se pone rígido con las emociones, como que ya me quiero sentir bien todo el momento, debo estar feliz, debo estar siempre productivo, pero a veces las cosas no funcionan, ¿no? A veces no siempre se puede estar así, ¿no? Hay que saber ser flexibles, diría yo. Es algo bastante que decimos en mi postura. Hay que ser flexibles, saber adaptarnos, como tú mencionas. esa es la comprensión emocional. Esa es la inteligencia emocional de la que estábamos hablando en el inicio, ¿no? Sí. Saber reconocer, utilizar, regular, entender y manejar nuestras emociones y las de los demás. Que creo que es algo que está fallando un poco en nosotros, ¿no? Desde hace un cuánto tiempo ya. Es importante tomar conciencia de eso. Ok, sí, claro. Bueno, muchachos, para concluir, ¿tienen alguna recomendación o sugerencia para que las personas puedan mejorar o desarrollar su inteligencia emocional? Claro, sí, sí, sí. Sí hay profesionales con una alta trayectoria y que se dedican bastante a la investigación y la intervención en terapias basadas en evidencia científica. Ellos utilizan bastante lo que es la psicoeducación, Luis. Hacen muchas transmisiones. Al inicio de todo, es la psicoeducación, específicamente la autoconciencia, fomentar la autoconciencia, tal como lo menciona Ángel, tanto de las emociones propias como el de las demás. Y especificar primero, ¿para qué sirven las emociones? Determinadas emociones, ya sea el amor, ya sea la tristeza, ya sea la vergüenza, la ira, el miedo. Esas emociones tienen funciones. Personalmente, el primer paso dentro de todo eso es, uno, saber identificar en qué momentos ocurren, cómo ocurren, es decir, qué expresiones pueden favorecernos para que la identifiquemos, qué función tienen, para qué son útiles. Y eso se puede encontrar ya sea en textos, ya sea en webinars, como podemos encontrar en YouTube, que hay bastantes, podemos buscar utilidad de las emociones, y podemos ver charlas de cómo definen las emociones. Y eso ya nos da un primer paso para aproximarnos a mejorar lo que es la conciencia e inteligencia emocional de forma más general. Esa sería mi recomendación. Sí, la posibilidad de las emociones es justamente que se pueden entrenar. A diferencia del IQ, que por lo general es genético, o bueno, es genético, el EQ o el cociente emocional se puede entrenar. Entonces hay que preocuparnos por entrenar nuestras emociones y no solamente nuestro intelecto. Somos seres que tenemos parte emocional y tenemos parte racional. No podemos obviar ninguna de las dos. Tenemos que ir entrenándonos y preocupándonos por eso. Y si ya lo vemos muy Sí, complejo, mucho, podemos acudir a un profesional, ¿no? Recuerden también tener cuidado con el tema de los profesionales, los tiburones en el bosque y los zorros en el mar, ¿no? Es bueno siempre acudir a una orientación psicológica. Así es, muchachos. Y bueno, amigos, hasta acá la ciencia de la mente este miércoles 21 de septiembre del 2022. Estuvimos con ustedes, Ángel, Patrick y su servidor Luis, deseándoles a todos muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao, nos vemos. cuídense mucho. Saludos. Cuidado con los tiburones.